Quisiera presentar un poco, un pequeño resumen de lo que la Reforma significó para el cristianismo. Y lo vamos a hacer a través de unas slides que hay, unas diapositivas, en las cuales vamos a poder ver, ojalá lo vamos a hacer lo más rápido para no gastar mucho tiempo, pero la idea es que ustedes entiendan bien lo que significó la Reforma para el cristianismo. Vamos a la 2. ¿Por qué la Reforma? ¿Por qué se produjo, no es cierto? Fue un movimiento que se produjo en el siglo XV, hermanos. Y produjo la separación de la Iglesia Católica Romana. Fue la división, ¿no es cierto?, entre protestantes y católicos. La 2, por favor. Después hay un panorama que se produce a lo largo del tiempo que me gustaría que ustedes viesen en la tercera y en la cuarta, ahí comienza, ahí. Desde el siglo I al III, los cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano. Estaba la gran persecución y es donde se desarrolló grandemente el cristianismo. Después, en la diapositiva que sigue, tenemos los siglos IV al V, se produce un fenómeno bien especial. Constantino, uno de los emperadores que estaba en Constantinopla, junto con Teodosio, posterior a él, decretan la religión como parte del Estado, especialmente la católica. Y es ahí cuando se produce en base a dos edictos, el edicto de Milán en el 313 y el edicto de Tesalónica en el 390. La Iglesia pasó a ser parte prácticamente del Estado. De los siglos V al XV viene un gran periodo oscuro. Se produce, ¿no es cierto?, comienza en Occidente la Edad Media, un periodo reconocido por todas las historiadores, ¿no es cierto?, como uno de los periodos que el Occidente se oscureció prácticamente. Fue dominado, ¿no es cierto?, por el imperio también bizantino, hasta prácticamente el 1453. Y es en el siglo XV donde viene el gran movimiento de la Reforma, cuyos principales hombres que promovieron ellos fueron Martín Lutero, Juan Calvino, y por su parte, por la parte católica que también produjo una contrarreforma, fue San Ignacio de Loyola. Antes de estos reformadores, más adelante, hermano, así, antes de Lutero, que siempre conocemos más a Lutero, ¿no es cierto? Pero no hay que olvidarse que hay varios otros hombres que ayudaron a esta formación. Hubieron hombres como Juan Wycliffe, en Inglaterra, Juan Hus, en Checoslovaquia, un monje, Jerónimo Savonarola, en Italia. Este monje tuvo que luchar contra los gobiernos de los Borgia y de los Medici, dos grandes familias en Italia que tenían el poder del papado y que corrompieron la iglesia. De ahí surge lo que es el movimiento de la Reforma con Martín Lutero. Es lo más destacado que nosotros conocemos, pero hay muchos otros que lo antecedieron, y eso es lo importante. Las personas que les nombré antes lo antecedieron. Y es ahí cuando Martín Lutero, ¿no es cierto?, que era un monje agustino, ingresó en el 1507 a la orden religiosa de los agustinos. En el año 1515, dice, estudiando la Biblia, se encontró con una verdad. Lo puedes ver en el slide que sigue, parece que es, ¿el encuentro? Espérate, no, el anterior, disculpa. Dice, leyendo Romanos 1:17, que fue uno de los versos que leímos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuál era Romanos 1:17? ¿Cuál? A ver. El 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
fue la gran palabra que surgió, ¿no es cierto?, en el corazón de Lutero y que mostró en él que en esa época, ¿cuál era el gran drama que había? La Iglesia Católica concedía librarse de los pecados a través de una alcancía en la cual uno depositaba una moneda y pasaba con mayor facilidad al cielo. Perdonaba pecados. ¿Con qué? Con dinero. Es decir, por obras. El gran cuestionamiento de Lutero fue ese. Y eso le llevó a generar lo que se llamó la Reforma. Por eso cuando hablamos del 31 de octubre, hermano, estamos recordando una fecha en que tuvimos libertad. Vamos a pasar más adelante, hermano, sigue nomás, porque hay dos cosas. Ahí está. El inicio de la Reforma Protestante, muchos hablan, ¿no es cierto?, siempre se nos ha hablado y se nos ha mencionado que Lutero clavó, ¿no es cierto?, en la iglesia de Wittenberg, Alemania, las 95 tesis. En realidad era un documento, pero se han extractado como 95 tesis, de las cuales quiero leer solamente las conclusiones o el resumen de lo que ellas contienen. Dice lo siguiente: en esa época, no se olviden, no se podía leer la Biblia, estaba impedido por la curia romana, más que nada por el clero romano. Entonces no se podía leer la Biblia. La gente no lo podía hacer, solamente lo hacían los monjes. ¿Qué es lo que dice aquí el resumen de las 95 tesis? El derecho a interpretar libremente la Biblia por parte del fiel. Esas fueron las conclusiones. Después, el sacerdote tiene una función de guía sobre los feligreses. Guía. Antiguamente no, tenía que pasar por él y él le daba le perdonaba los pecados. Aquí no. La única autoridad que se acepta es la de las Escrituras, no el Papa ni los concilios. La salvación del alma se realiza por fe y no por las obras. Queda abolido el clero regular y la regla del celibato. Fueron fundamentales estas conclusiones, hermano, porque ello significó la libertad. De ahí nacieron toda la escritura, la Biblia se fue proliferando y muchos tuvieron acceso al texto bíblico que hoy conocemos. Dice que hubieron otros movimientos reformistas paralelos, Juan Calvino, Enrique VIII, aunque bastante interesado Enrique VIII, se aprovecharon también las culturas de esa época, más que nada los poderes que habían por el interés económico o el interés personal. Enrique VIII se puso reformista exclusivamente porque se quería casar con una mujer que era prácticamente adulterio si lo hacía con ella. Entonces nos muestra un poco cómo algunos se aprovecharon. Pero también tenemos a Ulrico Zwinglio, que fue otro de los reformadores en Suiza. Calvino fue en Suiza, en Francia primero y después en Suiza, donde él se radicó. La reforma, hermanos, trajo como consecuencia la contrarreforma por parte de la Iglesia Católica, y ahí aparece Ignacio de Loyola. Ordenó en muchos aspectos y trajo cultura también. Hay que reconocerle ciertos aspectos en ese sentido. Pero sí, ellos se pusieron duros con la Inquisición también, la Iglesia Católica. Acuérdense, hubo persecuciones, muertes, pero también por el lado protestante también hubieron abusos. Es decir, fue una época muy dura, muy difícil, pero el Señor lo permitió. Cuando nosotros estudiamos la palabra en el Antiguo Testamento también vemos que ocurren esas cosas. Jeremías, estábamos viendo con el pastor, estudiando el libro de Jeremías, y vemos ahí cuán duro fue, como el pueblo se iba extraviando y de repente volvía. Bueno, el resumen en el fondo, quería recordarles de que nosotros a veces celebramos días y no nos damos cuenta. El 31 de octubre se ha convertido en el mundo actual el Halloween. Y la gente celebra Halloween. Recordémonos que el 31 de octubre marca un hito en nuestra formación cristiana. Un hito en el cual la libertad para poder conocer la palabra del Señor y vivirla fue en ese momento.
más que otras fiestas, porque seguimos a veces celebrando fiestas igual, como contrapartida tenemos la fiesta de la luz. Pero, en fin, más que nada debiéramos recordar que ello implica, ¿no es cierto?, una transformación fundamental en lo que es el seguimiento de la fe. No vine a predicar, pero quería presentarle esto, hermano querido. Vamos a continuar adorando al Señor y lo vamos a hacer a través de